Bueno, una vez más estamos en nuestro canal. Solamente este es un video para anunciar el nuevo libro que vamos a estar leyendo en el canal. Vamos a estar leyendo uno de los libros de John Walton, El mundo perdido del Génesis, un libro que me parece que no se encuentra en español. Yo lo conseguí en inglés. Lo vamos a traducir del inglés al español y vamos a hacer algunos programas acerca de este libro. En programas anteriores estuvimos leyendo el libro de los primeros cristianos de César Vidal y llegamos hasta el capítulo, casi la primera parte de este libro leímos acerca de los judio-cristianismos, las confrontaciones que tuvieron el judio-cristianismo y el cristianismo gentil, los choques culturales. También abordamos el problema de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Abordamos los temas de la reconstrucción del judaísmo en manos de los fariseos acerca del concilio de Jacnia y quedaron pendientes algunas otros programas, pero por cuestiones de tiempo y de salud no pudimos continuar. Ahí todavía quería tocar el tema de la teología del judio-cristianismo, cuál era la percepción del judio-cristianismo acerca de Cristo y cómo chocaba esto con el cristianismo paulino. Eh, entonces, este mes espero que dentro de unos 2, 3 días estemos ya leyendo este libro, que es un libro muy interesante, El mundo perdido del Génesis. Tiene que ver mucho con la crítica bíblica, con la crítica histórica y literaria, acerca de los diferentes aspectos culturales, acerca del primer capítulo del Génesis, literario, histórico, mitológico. Vamos a abordar estas cuestiones de este libro por medio de un personaje que es autoridad en la materia. Eh, el académico John Walton él es el escritor de este comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento, de editorial Mundo Hispano. Si, si necesitan un comentario acerca del contexto cultural de la Biblia, uno de los mejores comentarios que tenemos actualmente en español es este. Había una Biblia de estudio que se llamaba la Biblia de Estudio Arqueológica. Por algunas cuestiones no lo pude conseguir. Aquí en México ya no se consigue ese libro. Me parece que en Estados Unidos todavía se puede conseguir ese libro. Entonces, este libro todavía está en el mercado. Consíganlo. Son muy buenos comentarios. Tiene muy buenos artículos. Nos habla desde el estudio de las religiones comparadas, la mitología. Nos habla acerca de los relatos sumerios, mesopotámicos que tienen que ver con el relato de la creación. Y en este comentario relata desde el Génesis hasta hasta Malaquías. Entonces es muy bueno. En lo personal, el estudio del Génesis capítulo 1 al 11 es uno de los estudios más importantes que tenemos que comprender el contexto histórico y cultural. Recordemos de que los escritores no escribieron para nosotros, sino que estaban escribiendo en su tiempo y en su época, y por lo tanto lo entendían de diferentes maneras a la que nosotros, desde una cosmovisión occidental y desde el siglo XXI, no las podemos comprender. Y aquí nos marca John Walton este comentario, la perspectiva que tenían las personas que leían el libro del Génesis o elaboraron el libro del Génesis con esa percepción antigua. Hay unos artículos interesantes. No quiero alargar el video. Vamos a ver unos artículos. Solamente voy a leer los artículos que vienen en este libro. Dice, la mitología del cercano Oriente y el Antiguo Testamento. No podemos comprender realmente cómo es la estructura del Antiguo Testamento
si no conocemos la mitología del cercano oriente, cómo ciertos mitos de diferentes pueblos influyeron en la cosmovisión y pensamiento de los judíos, probablemente en el exilio donde se redactó el libro de Génesis. Si lo redactó Moisés, eso ya entra en discusiones teológicas y ortodoxas, pero desde la crítica sabemos de que no lo escribió Moisés. Moisés solamente es parte de la tradición. Ni siquiera sabemos si Moisés fue un personaje histórico o un personaje inventado por el pueblo de Israel. Entonces nos marca uno de los artículos en este comentario, la mitología del cercano oriente y el Antiguo Testamento. Después nos marca, esto solamente estoy leyendo los artículos que tiene este libro, no las notas, como ven. Es un libro muy gordo, es un libro con muchas páginas, pero aparte de tener notas, tiene artículos complejos y esos artículos los estoy leyendo. Dice, la mitología del cercano oriente y el Antiguo Testamento. Relatos del diluvio en el Antiguo y cercano oriente. Si fue universal o no fue universal. Cómo es que diferentes pueblos, diferentes civilizaciones hablan de diluvios que ocurrieron eh, en esos pueblos y cómo afectó eso en la creación del relato del diluvio. Aquí nos marca un artículo interesante acerca de los diluvios en el antiguo cercano oriente. La religión de Abraham. Esta es otra cuestión. ¿Realmente el Dios de Abraham era el Dios Yahvé? ¿O el Dios de Abraham era un Dios pagano? En ese caso, Elohim, que es la palabra que nos muestra el texto hebreo y en el cual redacta el Antiguo Testamento, y posteriormente es que supuestamente se revela el verdadero nombre de Dios, que es Yahvé o el tetragramatón. Sin embargo, en tiempos de Abraham, ¿realmente Abraham era monoteísta o era politeísta? Esa es una de las discusiones que existen en el Antiguo Oriente. Y de hecho, el doctor Royman tiene una enseñanza, ha dado una enseñanza acerca de esto, de que es algo teológico el hecho de haberle incluido a Abraham como el padre del monoteísmo, porque realmente él no se declaró monoteísta, sino que posteriormente los relatos y el desarrollo de la teología, tanto judía como cristiana, asimilaron a Abraham como el padre de la fe, el padre eh, del monoteísmo, pero realmente la postura en la academia es de que no fue monoteísta Abraham, sino que fue politeísta, adoraba a un dios cananeo, al dios Elohim. Después nos viene otro artículo, principales rutas comerciales en el antiguo cercano oriente. La fecha del éxodo. Realmente el éxodo fue un evento histórico, un evento literario, un evento mitológico. Hay muchas posturas en cuanto al relato del éxodo. Hay algunos que afirman que probablemente fue una invención en la época del reino Josías para establecer lo que es su reforma religiosa y el establecimiento del imperio en el pueblo de Israel. Hay otros que comentan que fueron exoditos, que hubieron varios éxodos, pero en menor grado. Sin embargo, la historia está influenciada por cierta mitología y la mitología en el Antiguo Oriente es muy diferente a la mitología de cómo nosotros lo vemos actualmente. En la mitología tenía un trasfondo histórico. Nosotros pensamos que hablar de mito es una mentira. Sin embargo, lo que hacían los antiguos o los historiadores antiguos eran más que dar eventos realmente históricos, daban una concepción y una idea teológica y un significado a los hechos pasados, aunque no hubieran ocurrido como ocurrieron, sino recordemos que era para darle un mayor renombre al pueblo de Jerusalén, a Israel. Entonces hay varias posturas en cuanto al Éxodo. De ahí nos vamos a el pacto y los tratados del antiguo cercano oriente.
acerca de los pactos. En el Antiguo Testamento vemos muchos pactos. El pacto de Adán con Dios en el jardín del Edén. No me voy a detener acá si fue un pacto o no fue un pacto. El pacto de Noé, el pacto de Moisés. Entonces, varias costumbres acerca del pacto no podemos comprenderlas sin saber el trasfondo histórico de estos pactos. De ahí nos manda información proveniente de los egipcios acerca de Canaán e Israel. Y esto es algo interesante. Como los egipcios también informados sobre ciertos grupos que empezaron a tener contacto con Egipto. De ahí vamos a ver ciudades principales y regiones de Palestina. Después el clima político en la Edad de Hierro. Todas esas cuestiones políticas y cómo la política de ese tiempo trataba de hacer propagandas políticas y a veces narraban historias que no tenían nada que ver con hechos verídicos y cómo eso afectó también en la redacción del libro de los reyes. La historia de José, si realmente es una adaptación de un cuento egipcio en la época posterior al reinado del rey David. Entonces hay varias cuestiones acá que analizar. Las campañas occidentales de Tigrat-Pileser es una de las notas, igual que qué sentido es histórico. Significado de las genealogías para el público post-exílico. ¿Por qué? ¿Cómo le dieron esa importancia a las genealogías? Y si realmente son genealogías correctas o son genealogías simplemente inventadas posterior al exilio para darle a ciertas personas cierta autoridad de actuar en el pueblo después de que los judíos regresan a Israel, después de que se les permite reconstruir el segundo templo. Dice, las inscripciones de Sennacherib, ese es otro de los temas que aborda este libro. Alakis, Herodoto, vamos a ver cuáles son las historias de este historiador. De ahí vamos a ver principios de la retribución. Metáforas comunes de Dios en cuanto el cambio de paradigma que tuvieron los judíos antes del exilio y posterior del exilio. Recordemos de que antes del exilio hubo una edición de ciertas tradiciones y recopilaciones de escritos y le quitaron varias características al dios Yahvé. Hicieron un sincretismo religioso también y trataron de adaptar a un dios Yahvé diferente al dios preexílico y posterior al exilio, y eso se ve en la Septuaginta, cómo le quitan a Dios eh, las características humanas. La Septuaginta ya trata de no traducir esas partes donde la Biblia hebrea marca de que Dios tiene manos, que Dios tiene espalda. Sin embargo, esas concepciones en la Septuaginta, en los judíos posexílicos, se ve esa noción diferente de Dios, como en la antigüedad Dios sí tenía sexo. El pueblo de Israel, hay una inscripción en la cual se encontró de que Dios Yahvé tenía una consorte, una diosa consorte, que es la diosa Ashera. ¿Y cómo se perdió esto? ¿Cómo en la historia trataron de desaparecer a las madres diosas de la historia del Génesis? Tenía que ver mucho con los actos sexuales paganos que se asimilaron con la religión judía preexílica y cómo posteriormente en el exilio los escribas, los sacerdotes trataron de eliminar todo este rastro. Sin embargo, ciertos no eliminaron totalmente todo eso, sino que aún en el texto hebreo encontramos referencias a la relación de Yahvé con Ashera, aunque esté rebuscado en el texto. Vemos como, me parece que en el libro no me acuerdo si en el libro de Jeremías o en el libro de Ezequiel, habla acerca de Yahvé
Supuestamente está hablando del pueblo, pero tiene una connotación sexual. Vemos en algunos salmos cómo a la sabiduría se le atribuye una personificación y hay ciertos textos o ciertos cantos o salmos antiguos en la cual tiene mucha referencia a una diosa primigenia en la creación, que hace referencia el salmo acerca de esto, de esta personificación de la sabiduría, que no sería otra que la diosa consorte de Yahvé, pero que posteriormente fue sacado del texto. Y de hecho, en hebreo no existe la palabra diosa, solamente para que veamos hasta qué punto los hebreos trataron de quitar este pensamiento en los judíos que regresaron posterior al exilio, debido a que le echaban la culpa a ese sincretismo religioso y esos eh, cultos sexuales a las diosas. Y más adelante vemos acá, tiene otro artículo que dice términos musicales. Hay otro artículo que es ecos de los proverbios en el antiguo cercano oriente. El uso de los proverbios como verdad generalizada. Y esto es algo interesante. ¿La Biblia es la palabra de Dios o es palabra humana? Esto porque ha habido mucho debate en considerar la Biblia como la palabra de Dios, pero anteriormente no se veía esto como la palabra de Dios, sino que simplemente era literatura humana, literatura antigua, y que posteriormente fueron considerados relatos sagrados. Sin embargo, no todos los relatos en la Biblia tienen el mismo nivel de ser llamados palabras de Dios. Principalmente los salmos, los proverbios, la literatura sapiensal antigua. Es simplemente conocimiento general humano, no divino. Y muchos hacen doctrinas, hacen teología de salmos y proverbios. Y por eso es que hay tantos errores. Por ejemplo, hay unos que dicen de que el alma duerme, porque el salmo dice que, no sé si salmos o proverbios dicen de que el espíritu duerme y sin embargo ni respetan el proceso de la revelación progresiva, como tampoco respetan el contexto cultural y tampoco saben interpretar los proverbios, los salmos, la literatura sapiensal, que no puede ser considerada a nivel de la palabra de Dios, sino que era literatura humana, de pensamiento humano, no divino. Y esta es la cuestión. Por ejemplo, en México hay muchos proverbios que son de uso particular. El famoso ayúdate que Dios te ayudará. Ese es un proverbio humano. Hay otro también que dice, el que se levanta temprano, Dios le ayuda o algo por el estilo. Y hay varios otros proverbios. Hay unos que dicen, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Esa era la literatura sapiensal en nuestra época. Pero en la época antigua también había conocimiento o sabiduría general acerca de de estas cosas que pasaban, estas culturas, y quedaron plasmadas en los relatos del Antiguo Testamento y posteriormente fueron agregadas a la Biblia. Sin embargo, no hacemos la separación entre la palabra humana y la palabra divina y asumimos que todo es palabra divina. Mientras está en la Biblia, no lo tomamos literal. Sin embargo, y por esas cuestiones podemos ver en el libro de Job, cómo el amigo de Job, los amigos de Job le dan varios mensajes a Job, y al final de cuentas los tres amigos estaban en error. Y aún el Señor, y ahí entra el personaje, narra a Dios hablando con Job, eh, acusando a sus amigos. Y a veces vemos en algunas predicaciones usando las palabras de los amigos de Job, cuando es errónea esos comentarios de los amigos de Job de la circunstancia que estaba pasando Job. Entonces aquí vemos cómo las personas tratan como si fuera palabra de Dios
la palabra humana que se encuentra en la literatura sapiensal, que era simplemente literatura de conocimiento general en la antigüedad y es conocimiento que también nos puede ayudar, pero no la podemos considerar al mismo nivel que las otras revelaciones o profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, este es el problema con el libro de Proverbios. Aquí el autor narra tres artículos. Ahora vamos tiene otro artículo interesante este autor. Quisiera disculparme. Tuve una recaída hace días acerca del COVID-19 y no logro recuperarme completamente. Y este proyecto del canal, eh, pues he tratado de que podamos tener videos cada 2, cada 3 días. Sin embargo, me ha impedido esta secuela y esta recaída, pero vamos a esperar y vamos a ver. Esperemos que Dios mediante podamos salir adelante de esto también, de esta prueba que estamos pasando en el canal y para poder compartir lo que nos gusta, que es la palabra, el conocimiento, la teología y el pensamiento crítico. Tiene otro artículo interesante, la metáfora sexual. La sexualidad en la antigüedad, ¿cómo era visto la sexualidad en la antigüedad? En parte, el cristianismo y más que nada en la Edad Media es cuando surge esta discriminación entre la separación entre la sexualidad humana y la divinidad. Sin embargo, en la antigüedad la divinidad humana y la sexualidad era una parte importante. El sexo era importante en la humanidad y aún en la religión. Lo podemos ver en las diferentes prácticas que realizaban los paganos en la antigüedad y fueron influenciados también los judíos en estas prácticas acerca de la prostituta sagrada. No sé si han escuchado el término prostitutas sagradas, que eran, que eran sacerdotisas y supuestamente estas ritualistas vivían en el templo. En el primer templo se realizaban ritos sexuales para poder pedir el favor de los dioses. Y este es un sincretismo religioso que tuvo Israel y que después trató de eliminar del texto. Sin embargo, hay ciertos restos que nos hablan de prostitutas sagradas, el culto de Ashera. ¿Cómo es posible que en el templo de Jerusalén nos narre Jeremías que se encuentra con una estatua de Ashera? Ashera es representada como un árbol frondoso y de hecho los cultos se realizaban en árboles frondosos, tenían relaciones sexuales cuando hacían cultos los judíos en esa época y por eso era sacrilegio. Y no sabemos hasta qué punto era sacrilegio, si ya la pluma de los escribas ya habían alterado esas historias y lo habían puesto como algo condenatorio. Y vemos el árbol de Ashera desde el Génesis. El árbol del bien y del mal ya están haciendo referencia a un árbol. Y Ashera era representado como un árbol. Entonces, sí habían estas prácticas acerca de la prostitución sagrada en el antiguo Israel. Había la práctica cómo las sacerdotisas tenían relaciones sexuales con los sacerdotes para poder provocar lo que es tener una buena cosecha en Israel. Recordemos de que Yahvé era conocido como el Dios guerrero, pero después de que se implantaron en un solo lugar, ya no buscaban guerra, sino que buscaban establecer comunidades fructíferas y que tendrían que ver eh, con, con la agricultura y todo esto. Y recordemos de que estaba la cultura cananita también, Ugarik, como estos actos fueron influenciados por ellos y adoptaron también este culto a Baal. Hicieron un sincretismo entre Baal y Yahvé. Y también tenemos estos relatos en el libro de Cantares, que es un libro muy discutido, de un índole sexual enorme,
en hebreo se ve un poco más fuerte. A veces los traductores tratan de disminuir un poco las palabras al traducir el libro de Cantares, pero el libro de Cantares probablemente haya sido parte de un canto que se realizaban en esos cultos sexuales que tenían en la antigüedad los sacerdotes con las prostitutas sagradas y, y esto para asociar el crecimiento de la agricultura en el pueblo de Israel. Y esto es parte del pensamiento normal de la antigüedad. Los ugaritas o los canaditas tenían esta tradición en la cual tenían relaciones sexuales con estas prostitutas sagradas para poder imitar o personificar lo que es la adoración a Baal, el dios Baal de la lluvia y de la fertilidad. Y entonces ellos pensaban de que al hacer este acto sexual, influenciaban en que los dioses pudieran eh, hacer llover o tener una fructificación. Más adelante vamos a ver si tocamos el tema de la leyenda de Baal, de su muerte y resurrección, porque de hecho el término resurrección no era muy bien visto en el judaísmo. Esto tiene que ver mucho con los cultos paganos sexuales de muerte y resurrección. Por eso es de que posteriormente no fue visto bien el término resurrección en la época de Cristo por los sacerdotes. Decían de que Moisés no habló nada de la resurrección. Y de hecho Isaías no habla de una resurrección, sino que habla de una resurrección mm, nacional. También ese de Ezequiel habla sobre una resurrección nacional. El libro de Daniel es el único libro que contiene el término que probablemente podamos entender como una resurrección individual, la resurrección de los buenos y de los malos. Sin embargo, aún está en duda si el libro de Daniel fue escrito en el siglo V o fue escrito en el siglo II antes de Cristo. Y por eso es de que en la posición de, de, de la Biblia hebrea de los judíos no se encuentra entre los profetas mayores, se encuentra entre los escritos, y los escritos fueron los últimos libros que entraron al canon del Antiguo Testamento, y por lo tanto no lo consideran un escrito profético, sino literario e histórico, que probablemente escribió post evento, y por lo tanto recordado de que eh, el concepto de resurrección surge en el periodo intertestamentario. No es un concepto judío realmente, sino por diferentes mezclas e influencias de las diferentes culturas y de la literatura apocalíptica, en el cual se desarrolla de que Dios les dará una recompensa en los últimos días a aquellos que están sufriendo y padeciendo, y ahí meten el concepto también de resurrección. Pero el término resurrección es un término intertestamentario, no es un término que tiene que ver con la Biblia hebrea. Entonces aquí nos habla acerca también de la metáfora sexual, un tema muy importante para poder entender bien esto, y muchos se escandalizan cuando hablan acerca del sexo. Desde el Génesis vemos ya ciertas características sexuales. Por ejemplo, cuando le dice el Señor, hinchad la tierra, es decir, tengan sexo, reproduzcanse, sean fructíferos. Por eso de que en la historia y en la narrativa del Antiguo Testamento vemos de que una mujer que no podía tener hijos era visto como una persona que era condenada a la vista de Dios y que se encontraba en anatema, es decir, debía de ser destruida. Sin embargo, estos conceptos son muy importantes para conocer el sexo en la antigüedad. Eh, de hecho, hay una hay un video en el canal que habla acerca de la creación de Adán y Eva, y cómo hay ciertas hipótesis que hablan acerca de cuál hueso fue el que ocupó Dios para crear a Eva. En el texto hebreo nos habla de un hueso curvado,
Y algunos biólogos y algunos teólogos refieren de que hay una posibilidad de que en algún otro tiempo pasado el ser humano tuvo un hueso en el pene y que en un momento de la historia ese hueso, eh, ahí vamos a ver si metemos conceptos evolutivos, desaparece de la historia del ser humano. Y los antiguos tenían ese pensamiento y se dieron la idea de que en ese hueso que le falta al pene fue el hueso que sacó Dios del hombre y de ahí fue constituido Eva. Pues algo descabellado, yo lo sé, pero es algo que no podemos explicarlo biológicamente. Por ejemplo, hay animales, las ardillas, hay monos que tienen hueso en el pene. ¿Y por qué el hombre no tiene el hueso en el pene? Entonces hay conceptos ahí interesantes. ¿Qué es lo que creían realmente las personas en la antigüedad? También el doctor Reumann me parece que habla un poco acerca de esto. Entonces, sí, es interesante. Hay otros artículos, dice, creencia en Israel y el Antiguo Oriente sobre la vida después de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Pero desde el contexto de la antigüedad del cercano Oriente. Recordemos que es muy diferente nuestro contexto y el contexto de la antigüedad. ¿Qué es el Seol? ¿En dónde está el Seol? ¿Cómo es de que en el texto griego fue traducido como sepulcro o como infierno o como Hades? Pero realmente, ¿qué es el Seol? ¿Existe un cielo? ¿Existe un infierno? ¿O son conceptos ya teológicos cristianos posteriores? ¿En dónde iban los muertos después de morir? En el Seol supuestamente era el único lugar donde iban buenos y malos, sin importar qué cosa hubieran hecho. Entonces tiene un artículo este autor acá acerca de la creencia en Israel y el antiguo cercano oriente sobre la vida después de la muerte. Sellos y bulas es otro de los artículos. Tenemos un artículo que se llama Lamentos sobre ciudades caídas en el mundo antiguo. El género de las lamentaciones no es un género realmente de la cultura judía, sino que hay diferentes tipos de historias de lamentaciones en el Antiguo Oriente acerca de las destrucciones de los diferentes pueblos que existieron. Entonces nos habla en este artículo acerca de esto. No, tiene otro artículo que se llama Apocalipsis Acarios. ¿De dónde surge la literatura apocalíptica? ¿Realmente la apocalíptica es parte de la cultura hebrea? ¿O es por influencias de otras culturas en las cuales ellos tuvieron contacto y adoptaron esa cosmovisión y las adaptaron y las expandieron en su cosmovisión? Y de hecho hay mucha crítica en cuanto a la literatura apocalíptica que tuvo su auge en el periodo intertestamentario. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto la literatura apocalíptica de Zacarías, Malaquías, Isaías sean producto de esos profetas o sean productos de escribas posteriores que le agregaron al texto estos capítulos de tipo apocalípticos que probablemente no habían sido escritos en la época de estos profetas, sino que fueron adaptados y completados posteriormente, probablemente en el periodo intertestamentario donde surge la apocalíptica judía. Y esto es algo interesante. No sabemos hasta qué punto realmente estas literaturas apocalípticas en el Antiguo Testamento que lograron entrar realmente fueran productos del profeta o productos de otro escriba o de otro profeta. Posteriormente, algo interesante que pasa es de que después de la destrucción del segundo templo y cuando se organiza lo que eran los libros que iban a entrar al Antiguo Testamento hebreo, al canon hebreo, en el año
70, 80 después de la destrucción del templo, los sacerdotes trataron de que no entrara ningún libro apocalíptico al Antiguo Testamento. Por ejemplo, no entró el libro de Enoch, no entraron los libros de Macabeos y varios otros libros no entraron al canon del Antiguo Testamento. Entonces aquí nos marca un artículo acerca del Apocalipsis acadio, que es otra cultura, y vamos, y ahí explica más o menos acerca del Apocalipsis. El día de Yahvé es otro artículo. ¿Qué significa el día de Yahvé? ¿Qué significa el día del tetragramatón? Tiene otro artículo que se llama Israel en el siglo VII, cambios económicos y clases sociales. Literatura apocalíptica, resumen de las conexiones entre la construcción del templo y la visión de Zacarías. Realmente, ¿qué vio Zacarías? Entonces, estos solamente son artículos para expandir. Hay ciertos temas que a veces en una nota no logran abarcar realmente lo que quiere hablar el autor y entonces saca artículos. Entonces este libro lo vamos a usar cuando leamos este otro libro, El mundo perdido del Génesis, cuando nos encontremos ahí acerca de mito, acerca de literatura apocalíptica, acerca de la sexualidad en el Antiguo Oriente. Vamos a tratar de leer esos artículos también. Es el comentario del contexto cultural de la Biblia de John Walton. Aún está en venta, todavía la pueden encontrar. Está tanto en español como en inglés. En inglés ya salió la segunda edición. Me parece que ya ampliaron un poquito las notas y ya ampliaron lo que son algunos artículos. Sin embargo, es importante conocer el contexto cultural. John Walton es uno de los grandes eruditos en esta materia. Aún todavía sigue vivo y da ciertos cursos acerca de la literatura comparada. Vamos a ver un video acerca de la colección de estos libros. Vamos a ver si lo podemos ver. Of the Lost World series is that we try to find a topic that's of current not only interest but controversy, and then try to address that topic accessibly for a general audience by doing two things. First, reading the biblical text more carefully and re-examining things that have kind of been there for a long time. And then second, by looking at the ancient Near Eastern context to find out if the ancient world shows us a different way of thinking about the issues. And what this book is doing is it's applying that same basic principle to the equally human disciplines of biblical studies, biblical translation, and theology, which most people don't understand, at least not intuitively, that theology and biblical studies are just as much of a human construct and a human process as the sciences are. It's interesting, we often want to come at an issue like this and say, what can we learn? And lots of times what people have tried to learn from these kinds of texts isn't very helpful and doesn't get them to the right place. These texts are not there to justify this war or that war or another war that any of us might feel like fighting. It's not about just war. It's not about holy war. It's not about jihad. It's not about any of those things. And therefore, it really doesn't come into our lives and thinking at that level. We have to think about the text differently when we think about what we're supposed to do with a text like this. It's not giving us a model to try to validate some military action or invalidate it. And so we have to be careful to come at the text in a way that we understand what it's doing for us. For these texts, we have to understand what the land is all about. And that's not a straightforward thing. And again, it gets embroiled in politics very quickly.
when we want to claim that something comes from God, that it's revelation from God and communication from God about God's nature, we need to make sure that we're not simply appropriating God's authority to something that we created. And a careful understanding and examination of what the Bible is actually saying, if you read it within its context and translate it with all of the factors of its culture and language in mind, is one way that we can try to assure that we are not simply ascribing our own theological or philosophical preferences onto God. Acabamos de ver un video donde sale John Walton y nos está explicando cómo muchas veces leemos la Biblia, leemos el relato del Génesis, leemos los relatos bíblicos, pero no lo leemos desde su contexto cultural, desde el idioma, y tampoco lo vemos desde la cosmovisión y pensamiento de las personas antiguas, porque al final de cuentas fue un escrito que fue desarrollado para personas de otra época, no fue desarrollado para nuestro tiempo. Ya ahí ya le podemos meter hermenéutica, exégesis y hermenéuticas, sacar la idea y la intención del texto y posteriormente adaptarlas a nuestros propios problemas. Sin embargo, si queremos realmente conocer la intención o el propósito de esta literatura, tenemos que conocer también lo que es el contexto histórico, el contexto cultural y cómo Israel no fue un pueblo que estuvo encerrado en cuatro paredes, sino que también fue influenciado por los diferentes pueblos y comunidades que tuvo contacto. Recordemos de que la posición geográfica de Israel era principalmente una ruta de guerras. Tenían a Babilonia del lado norte, del lado sur estaba Egipto, y esas dos naciones siempre tuvieron problemas, y Jerusalén era un paso de transporte y un paso comercial. Tuvieron que adaptarse también a estas comunidades, las egipcias, Mesopotamia, estuvieron tanto en, bueno, si nosotros tenemos en cuenta la historicidad de los eventos que nos narran acerca de que estuvo Israel en Egipto, podemos ver que desde ese momento ya tienen tratos culturales en Egipto y influencias culturales acerca de también de las leyes de vida comunitaria. Los 10 mandamientos son más que mandamientos generales, son mandamientos de convivencia general para que los judíos no se mataran en ese momento en que estaban conduciéndose a la tierra prometida y cómo más adelante, y luego hay una discusión enorme de que por qué hay diferentes lugares donde Moisés habla sobre los mandamientos y cómo no son iguales los 10 o 12 mandamientos. Hay un lugar donde tiene 11, creo, o 12 mandamientos, y por qué hay otro donde tiene 10 mandamientos. Es que lo que a veces no entendemos es la estructura y la elaboración de cómo se llegaron a la conclusión estos textos. Los mandamientos fueron actualizados posterior a que el pueblo de Israel caminaban y se empezaran a establecer en un solo lugar. Entonces, los mandamientos y las leyes fueron adaptándose y cambiándose. Pues por eso existen varias leyes en la Biblia y cada leyes en algún momento de la historia fueron cambiando para adaptarse a la vida o a la cosmovisión que se encontraba en ese tiempo el pueblo de Israel. Estuvieron en Mesopotamia. Ahí fue la academia de los sacerdotes y de los eruditos. En Mesopotamia tuvieron contacto con diferentes culturas, con diferentes historias, y aún tuvieron contacto con la literatura que leían el pueblo de Mesopotamia. Muchos creen de que
Los judíos estuvieron en Mesopotamia, estuvieron trabajando, estuvieron tratados como esclavos. Sin embargo, algunos tuvieron la oportunidad de vivir como personajes libres, tuvieron la oportunidad de crear negocios y ser prósperos. Eh, la historia nos dice que no todos los judíos regresaron de Babilonia, muchos se quedaron y algunos regresaron a Israel. ¿Y por qué sucedió esto? Porque estaban progresando económicamente, eh, económicamente y literariamente en Mesopotamia, una cultura que los influyó para escribir varios relatos que posteriormente conformó la Torá judía. Las historias que encontramos en Génesis 1 al 11 probablemente tenga su origen en esa estancia en Babilonia. También habla acerca de la historia de Babel, que no es otro que las estructuras y edificios babilónicos que los judíos vieron, estuvieron en contacto y se quedaron sorprendidos de cómo ellos tenían estos tipos de estructuras, y esto era algo diferente para ese tiempo y para esa cultura. El contacto de Israel con Mesopotamia fue la academia para ellos, lo que a nosotros consideramos un instituto bíblico de alto nivel. Eso fue para los judíos el tener el contacto con Babilonia. Recordemos posteriormente cómo Persia también invade, destruye el imperio babilónico y también tiene contacto con Israel. Y a pesar que les dio la libertad, también influenció también su ideología, el zoroastrismo, acerca del bien y el mal. Como posterior al exilio, los judíos vieron de que no era visto, de que Dios sea el verdadero creador del bien y del mal. Entonces hay una separación entre el bien y el mal. Y ya en ese periodo, en el periodo intertestamentario, donde surge el famoso diablo cristiano, el famoso Satán judío, dándole las características de la maldad y quitándole de las características de Dios. Un judío preexílico creía de que Dios era tanto el creador del mal y del bien. Sin embargo, posteriormente al exilio y con las influencias culturales, ya hay una separación entre el bien y el mal. Por eso tenemos en el relato de Reyes, en el relato donde David, Dios le manda a hacer un censo. Pero encontramos en el relato de Crónicas que Satanás es que influye en David en hacer el censo. Entonces hay una controversia y una confusión, y muchos se agarran acá, ¿por qué? ¿Quién influenció en David? Si Satanás o Dios. Sin embargo, desde la historia podemos ver de que Crónicas es un libro posexílico y tratan de cambiar esa ideología y pensamiento de que Dios es el creador del mal y se le atribuye a Satanás. Y vemos cómo ya en el posexilio ya Satanás toma un lugar importante, y en los libros apócrifos y pseudoepígrafes que no entraron al Antiguo Testamento, y hay un desarrollo de este personaje que posteriormente es conocido como el diablo cristiano, pero no es un concepto hebreo, ya es un concepto que surge en ese periodo intertestamentario con los judíos posexílicos, y que posteriormente los cristianos retoman esta ideología de un diablo, de un Satanás, que más que un personaje histórico es un personaje literario. Entonces, posteriormente, Israel es invadido por Grecia y posteriormente por Roma. Y al final de cuentas, Israel tuvo contacto con estos diferentes grupos culturales, y de una a otra se adaptaron a esas cosmovisiones de todas estas culturas. Y lo que tenemos nosotros en la Biblia son también adaptaciones culturales. Sin embargo, desde la percepción de un judío, el concepto de resurrección, el concepto de ascensión, el concepto de hijo de Dios, ya son conceptos también romanos. Los emperadores, de hecho, hasta el nombre señor o curios era una palabra que se le decía al emperador.
hijo de Dios. ¿Quién era el hijo de Dios? Era el emperador romano. Por esa razón, cuando Jesús tuvo esa conversación con Herodes, le dijo de que él era divino, o era hijo de Dios, o era un rey, se quedó pasmado porque conocía el aspecto cultural de ser llamado hijo de Dios. Era en el concepto romano, era un título real. Los emperadores se llamaban hijos de Dios. La ascensión de los emperadores, también hay historias de la ascensión. Eso no es un concepto cristiano, meramente cristiano, si es un concepto romano. Eh, por ejemplo, tenemos también la historia de las relaciones sexuales de los dioses con los seres humanos. Esos son conceptos culturales griegos que también los romanos adaptaron acerca de Zeus, que se convertía en una garza y tuvo relaciones con mujeres, y de que esas mujeres salieron hijos divinos. Eso sí tiene cierto paralelismo con la concepción, o cómo nos relatan los relatos de los evangelios la concepción de Jesús acerca del Espíritu Santo, que posteriormente en las pinturas medievales retratan en forma de paloma, y ahora una paloma que es un animalito, lo ponen con esa intención. Entonces vemos de que esto es algo que tenemos que comprender, también la cultura, la historia, para poder comprender estos aspectos que en ese tiempo para ellos trataban de explicar algo que no podían explicar de otra manera. En cuanto a la apocalíptica, igual, de la misma manera, hablando de la apocalíptica, es una literatura que surgió en ese periodo romano, en el periodo en que la iglesia cristiana tenía sus persecuciones, y ahí aparece el famoso 666. Algunos han especulado que se trata de Nerón. Sin embargo, se han encontrado manuscritos que no tienen 666, sino que tienen 616. Y por lo tanto, en cada época, en cada emperador, el 666 o esa persona representada con ese número era cambiado para representar al emperador que en ese tiempo era el persecutor del cristianismo. Y desde el concepto cultural, el 666 o el número 6 no es un número que sea tan malo, sino que es un número que transmite humanidad. Dios creó el cielo y la tierra en 6 días. La perfección de la creación fue en 6 días, y al final, en el séptimo día, descansó. Entonces, desde esos momentos tenemos que conocer también cómo la cultura y la época influyó en los redactores bíblicos para establecer ciertas redacciones literarias, y que nosotros no podemos comprender si no conocemos el contexto cultural e histórico. Si nosotros conocíamos ese contexto cultural, como dice el video, podríamos aprender más cómo estas personas veían estos problemas, porque fueron problemas. Los redactores de las vallas relatos que tenemos muchas veces son relatos de problemas. No existe un hombre santo. Todos los personajes bíblicos pecaron de una u otra manera, cometieron errores. Abraham era politeísta. Noé cometió varios pecados también. Moisés, al final de cuentas, no entró a la tierra prometida, fue destruido. Entonces, conociendo todo ese trasfondo cultural, podemos ver cómo se fue transformando nuestra Biblia y lo que nosotros conocemos como escritura. Y cuando nosotros lo leemos en nuestro contexto, a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, y muchas veces hay algunas personas que empiezan a contradecir lo que es la Biblia. Ahí entran los famosos llamados
ciencias bíblicas, que la verdad yo a veces, a mí me gustan las ciencias bíblicas, pero no con el afán de destruir la creencia de las personas, sino de interpretar de una forma más correcta y mostrar también la humanidad que tienen estos escritos y no solamente la divinidad. La Biblia es un libro tanto humano como divino, podemos considerarla. Y ahí es donde surgen estos personajes en las redes sociales, los llamados ciencias bíblicas. Algunos, no todos. Hay unos buenos canales. Tenemos el canal de nuestro amigo Carlos López, que es un personaje seccional que habla acerca de estos temas de ciencias bíblicas. Él toma más temas acerca de esto. Le gusta mucho la cultura y le gusta mucho acerca de las religiones comparadas. Él, a pesar de que habla acerca de las ciencias bíblicas, es un hombre de fe. Se ve que es un hombre de fe y no pierde la fe. Pero hay otras páginas que empiezan a hacer que las personas crean que todo esto, lo que conocen, es una mentira, pero no se los explican de la mejor manera. No se nos explica las implicaciones culturales ni teológicas, porque para ello todo lo teológico no tiene nada que ver. Sin embargo, la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro teológico y nos va a dar un mensaje teológico, aunque tenga un trasfondo histórico y contexto cultural eh, de ese tiempo, el mensaje y la intención teológica del autor que nos quiso trasladar para nuestra época. Y alguien que no tenga esas bases teológicas no va a poder comprender totalmente lo que está describiendo estas literaturas y estas colecciones del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay ciertas personas que empiezan a atribuir ciertas divergencias o contradicciones en la Biblia, porque no comprenden realmente lo que es el contexto cultural y en su caso tratan de conocer lo poquito que aprenden, tratar de despostillar lo que es las creencias de las personas, pero no les explican de la mejor manera de cómo surgió. Simplemente dicen mito, simplemente dicen esto no es verdad, tú le crees a tu pastor, eso te enseñaron en tu congregación. Simplemente se la pasan criticando a las personas creyentes, cuando hay verdaderos eruditos y académicos que son confesionales y son mejores académicos que aquellos que se dicen que son aconfesionales. No caigamos también en la falacia de autoridad. Seamos críticos con los críticos. No porque lo dijo cierta persona, es realmente verdadero. Nosotros estamos creciendo en estos tiempos con maestros ya no de institutos, estamos creciendo con maestros de YouTube, maestros de YouTube que le queremos más a ellos que leer a los verdaderos eruditos que han escrito libros, que tienen las credenciales para poder contestar estas dudas que nosotros tenemos. Entonces, eh, eso es algo que a mí a veces me llama mucho la atención, cómo estos grupos empiezan a despostillar lo que son las creencias de las personas. Sin embargo, recordemos de que no debe de ser de esa manera. Tenemos que ser críticos. Si yo no lo conozco totalmente, investiguen, lean libros, busquen libros. Hay muchas maneras de encontrar información actualmente. Tenemos aplicaciones, algunas gratuitas en internet, hay otras que son de venta, pero recordemos de que el conocimiento cuesta y eso es lo que muchos no quieren pagar. Y no solamente hablo del aspecto económico, hablo también de gastarse la mente, gastarse los ojos y a veces hasta el sueño, porque algunos a veces estudiamos hasta las 1, 2 de la madrugada cuando vamos a una licenciatura, uno se desvela por los exámenes y todo. Sin embargo, tenemos que pagar el costo, tenemos que leer por nosotros mismos
Y para que no estemos creyendo todas las cosas que nos digan en las redes sociales y los grupos de algunos supuestos ciencias bíblicas, que al final de cuentas el concepto de ciencias bíblicas realmente no existe un parámetro para decir cómo hacer ciencias bíblicas. Es decir, lo que son las ciencias bíblicas simplemente son las herramientas de las ciencias seculares para la interpretación de la Biblia, como cuáles la arqueología, la crítica textual, la literatura, la psicología, la antropología y las diferentes ciencias que se utilizan para una mejor comprensión de lo que es la Biblia. Eso es la ciencia bíblica. Y todo eso se ve también en la teología. Y no me voy a cansar de decir esto. Algunos dicen y argumentan de que nos podemos acercar a la ciencia bíblica sin entender la teología. Sin embargo, los que afirman esto no entienden de que la teología forma parte fundamental para poder comprender las ciencias bíblicas. Por ejemplo, ¿de dónde surge esta intención de estudiar la Biblia mediante las ciencias seculares? Esto es parte del desarrollo teológico en el siglo XVIII con los teólogos neortodoxos y la teología liberal. Ellos fueron los que empezaron este desarrollo de la aplicación de las ciencias seculares en el estudio de la Biblia. Y no vas a poder comprender realmente estos conceptos que se manejan en las ciencias bíblicas si no conoces la vida de estos personajes teólogos que empezaron a postular la adaptación del estudio de la Biblia por medio de las ciencias seculares. En el siglo XVIII hay varios teólogos que iniciaron la búsqueda del Jesús histórico. Recordemos a Rudolf Bultmann, que fue un gran teólogo liberal, y de hecho su trabajo se basó en desarrollar la metodología para el estudio del Nuevo Testamento con un rigor académico mediante la crítica literaria, la crítica de redacción, la crítica de tradiciones, y hasta actualmente se sigue haciendo esa metodología y es parte de un teólogo, y hay varios académicos como N.T. Wright, que igual es un personaje, es una autoridad en la materia del cristianismo y es un católico anglicano ortodoxo. Pero lo mejor que tenemos en investigaciones académicas en Ray es su autoridad. Tiene un libro que se llama La resurrección del Hijo de Dios. Es un libro que cualquier académico que esté interesado en la búsqueda del Jesús histórico tiene que leer. Eh, ese libro está caro. Yo la tengo en inglés, pero en español la he visto como unos 3,000 pesos. Es un libro gordísimo. También tenemos a Ehrman. El doctor Ehrman es el que es un poco más liberal en las cuestiones de la investigación académica del Jesús histórico. Y tiene un libro que ya lo encargué, espero que me llegue más adelante, que se llama ¿Cuándo inventaron los cristianos que Jesús es Dios? Interesante. Vamos a ver qué nos dice el libro acerca de esto. Y hay otros, Craig Eggman es otro de los especialistas también en el estudio de los evangelios. Y entonces hay académicos serios, solamente hay que leer, hay que saber de qué autores leer también. Yo no estoy en contra de ningún académico, pero estoy en contra de que a veces leemos solamente un solo académico y lo consideramos como la autoridad máxima, cuando en realidad hay mejores académicos. En cuanto a Piñero, él es bueno, pero no es el único. Hay muchos otros que hablan acerca de esto. Piñero ha tenido influencias de estos autores que he comentado, acerca de Herman, acerca de hecho, hasta tiene un mismo libro que casi se parece al de Herman. El título de un libro,
Piñero tiene un libro que se llama Cristianismos Derrotados y Herman tiene un libro que se llama Cristianismos Perdidos. Son diferentes conceptos, pero suena parecido. N.T. Wright es superior a Piñeiro. Tiene mejores libros y mejor documentados. Entonces no nos quedemos con un solo autor, ni tampoco lo hagamos la autoridad máxima cuando hay diferentes posturas, porque también he visto esto también en algunos comentarios con algunos amigos y algunos que me preguntan, es que Piñero dijo esto, pero a veces Piñero se contradice a veces. Yo tengo su comentario también del Nuevo Testamento de Piñero. A veces los consulto más que nada por la lingüística, porque él es lingüista, no es teólogo, es lingüista, pero a veces hace planteamientos teológicos en sus entrevistas. Y el problema es de que él dice que es aconfesional, es gnóstico, pero recibió también una preparación teológica. Y por eso es que está influenciado también por ciertas líneas teológicas en los comentarios que algunas veces realiza el maestro Piñero. Yo consulto su libro en cuanto a la lingüística y la historia literaria de los evangelios, pero de aspectos teológicos yo no tomo en cuenta a Piñero, porque Piñero se contradice a veces. Hace días estuve hablando con un amigo que no sale de su boca Piñero, parece chicle, y me está cuestionando una situación que el propio Piñero lo escribió en su libro. Y yo cuando se lo mostré me dijo, pero en la entrevista dijo otra cosa. Yo no sé qué hace Piñero en sus entrevistas. Entonces no nos quedemos con un solo autor, leamos, investiguemos y formemos nuestro propio criterio crítico. Entonces hasta aquí vamos a dejar este video. De hecho no pensaba grabar 1 hora de video, solamente quería presentar el libro que quiero leer en este canal posteriormente. Ya en unos días voy a tratar de conseguirlo, ya estoy ya a punto ya de conseguirlo y lo vamos a traducir del inglés al español. Y no vamos a leer todo, sino que vamos a leer algunos capítulos y lo importante es invitar e influenciar a las demás personas que puedan leer buena literatura. Entonces nos vemos en otra ocasión. Me despido de todos ustedes. No sé hasta cuándo estaré nuevamente con ustedes. Todavía estamos recuperándonos de esta enfermedad del COVID. Y entonces nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos los que estuvieron hasta el final.